2 horitas, 1 hora y media, 1 hora y 50, 45, ya está. Un ratito pasa. Bueno, arrancamos con esto. Impuesto 1, primero cacho. A ver, voy a mirar. Ya quiero ver qué es lo que hicimos la vez pasada. No, este es nuevo, porque bueno, tuve que hacer uno nuevo porque hay 2 chicos ahí que no pagaron, que me dijeron que no pagaron nunca, así que bueno. Y bueno, por lo menos para que no sigan viendo gratis la clase, por eso es que tuve que cambiar. Si no, no había problema. Bien. Ya me acordé. ¿Se acuerdan que el otro día, yo ahí le subí ahora varios exámenes, sobre todo del último año, del 2021, y también le subí uno, el último que tomaron, me puse a contestarlo, casi completo, y bueno, se lo subí también ahí, en este grupo. Y bueno, ¿se acuerdan que nosotros estábamos viendo el tema de la declaración jurada de la persona humana, y yo le había explicado todo lo que eran las deducciones, que había 4 grupos de deducciones, e hicimos mucho hincapié en la en las deducciones personales. Y dentro de las personales, sobre todo las deducciones especiales, que dijimos que las deducciones especiales son aquella deducción que se otorga para ciertos casos, y ahí entraban las ganancias de tercera y de cuarta, la ganancia de primera y de segunda no tienen acceso a esta deducción especial. Bueno, y después vimos la deducción para jubilado y pensionado, que estábamos en la página 22. Bien. Después, si ustedes van un poquito más abajo, les sale las deducciones no admitidas. O sea, son deducciones. No le preguntan a ustedes sobre las deducciones no admitidas, pero cuando veamos el tema de justificación patrimonial, ahí nos preguntan sobre estas deducciones. Yo le había comentado que la declaración jurada de la persona humana, para que estamos mejor hoy, tenía 3 partes, ¿se acuerdan? Me habían puesto. No, siento que el sábado 25. Habíamos dicho que la declaración jurada tiene 3 partes. Teníamos la determinación de la ganancia neta imponible, que sería lo que la persona humana tiene que declarar como ganancia. Después teníamos el patrimonio al inicio y el cierre. Y por último teníamos la justificación patrimonial. Justificación patrimonial. Sí, la justificación patrimonial, que yo les había comentado a ustedes que en realidad lo que se fijan mucho en la FIP o la ley es la diferencia entre el patrimonio del inicio y el cierre. Porque esta es la ganancia grabada. Y la ganancia no grabada yo la tengo que poner acá, en la justificación patrimonial. Nosotros hicimos mucho hincapié en esta parte, en cómo se determina la ganancia neta imponible, cómo se hace la liquidación del impuesto, y habíamos llegado a las deducciones especiales. Y bueno, y dentro de las deducciones no admitidas, son aquellas deducciones, o sea, aquellos gastos. ¿Qué significa deducciones no admitidas? Son gastos que hace la persona humana, pero que la ley le dice, no, eso no lo puedes restar para pagar menos impuestos. Y bueno, ahí están los gastos personales, después dice los intereses de capital por préstamo del socio a la sociedad, o los sueldos que le pague el socio con de sociedades colectivas, sociedades simples o de explotación impersonal. O sea, si el socio de una sociedad colectiva, de esas sociedades que no tributan en cabeza propia, le presta dinero a la sociedad, eso no es la sociedad no lo va a poder deducir. Tampoco si recibe un interés. Hay un cuadrito, si ustedes ven, dice pagos realizados no deducibles, pagos realizados deducibles.
sea, los que están a la izquierda son deducciones no admitidas, los que están a la derecha sí son admitidas. El que yo les quiero explicar de eso, el primero que dice impuesto a las ganancias del contribuyente y al lado dice impuesto a las ganancias pagado por cuenta de tercero. Le gusta preguntar de los dos. Impuesto, a los dos les gusta a Lali y al otro. ¿Qué es el impuesto a las ganancias? El impuesto a las ganancias del contribuyente. Recuerden, y de paso lo aprendemos, que el impuesto a las ganancias se paga por periodo, la persona humana paga por periodo anual, que va de enero a diciembre. Ahora, ¿cuándo se presenta la declaración jurada? En junio del año siguiente. Entonces, esto sería así. Yo tengo hasta acá, de enero a diciembre. Y la declaración jurada se paga en junio. Se presenta y se paga el impuesto en junio. Acá. O sea, este es el 2021, supongamos. En el junio del 2022 se presenta la declaración jurada y se paga el impuesto. Bien. Ahora, cuando finaliza 2022, diciembre de 2022, y bueno, y acá yo hago mi declaración jurada nueva, ¿no es cierto?, que abarca este periodo, este impuesto no lo puedo restar, porque este impuesto es lo que yo estoy pagando de lo que le debía a la FIP el año pasado. Si yo el impuesto a la ganancia de un periodo lo puedo descontar en el periodo siguiente, no le pagaría nunca a la FIP. Por eso se dice que el impuesto a la ganancia del contribuyente es una deducción no admitida, porque es lo que yo le debía del año pasado. Entonces, este es un pago, no lo puedo incluir como una deducción. Todo lo que sea deducción no admitida va a ir como un gasto que no se puede computar. Entonces, el impuesto a las ganancias del contribuyente de un periodo que se paga en el periodo siguiente, yo en este mismo periodo ya no lo puedo deducir porque era plata que debía. En cambio, el impuesto a las ganancias pagado por un tercero, si es deducible, cuando el contribuyente paga por cuenta de un cliente que no va a pagar o por cuenta o paga por cuenta de otro. El ejemplo más común es cuando viene un cantante del exterior acá a la Argentina. El cantante del exterior, todo residente del exterior, tiene que pagar por las ganancias que obtiene en el país. Ese era el principio de la fuente, ¿se acuerdan? Entonces, como el que viene del exterior no reside acá en el país, el que lo trae a ese cantante tiene que retenerle el impuesto y pagarle a la FIP, al Estado, ¿eh? Representado por la FIP. Entonces, pero el cantante del exterior, ¿qué le va a decir? Che, yo no, a mí pagame mi plata y vos encargate los impuestos, yo te cobro, no sé, supongamos, tengo una idea, ¿no? $50.000. Pero yo te cobro $50.000, yo me llevo los $50.000. El impuesto a la ganancia que corresponde a esos 50.000, pagar vos. Entonces, en el contrato se establece que el que lo trae se va a hacer cargo del impuesto. Entonces, sí lo va a poder deducir, porque no es su impuesto, es un gasto para él, para poder traer, para generar ganancia grabada, trayéndolo al cantante o a quien sea del exterior. Entonces, el impuesto pagado por cuenta de un tercero se considera deducible. En cambio, el impuesto a la ganancia del contribuyente de un año pagado al año siguiente no es deducible porque si no, no lo voy a pagar nunca. La FIP pues voy descontando todos los años el impuesto. Bueno, después hay otros gastos que ya van a aparecer en tercera. Ahí vamos a ampliar un poco esto, pero estos serían todo lo que son deducciones admitidas y no admitidas, ¿sí? Entonces, nosotros vimos lo de la declaración jurada, bueno, el patrimonio, nos van a preguntar cómo se evalúan los bienes. La evaluación de los bienes, en la segunda parte, digamos, de la declaración jurada, que es la evaluación de los bienes, ahí hay una forma particular de evaluar los bienes de la persona humana en su declaración jurada de impuestos, que es distinta a cómo se evalúan los bienes en el caso de personas jurídicas. En el caso de la persona humana, la evaluación de los bienes se realiza básicamente, a ver, yo le explico.
la evaluación de los bienes de la persona humana es según resolución 2527. Ustedes han visto que yo no soy de enseñarle artículos porque normalmente a ustedes no le toman artículos, pero sí a mí, me gusta hacer hincapié en aquellos numeritos que sí me tengo que acordar. Entonces, la resolución 2527, yo le voy a dar un concepto ahora, pero que es un concepto mío y que le permite utilizar, pero no le puedo decir a los profesores porque ellos no tienen ni idea. Una chica le dijo, y pues ¿qué? No sé qué está diciendo. Que yo la resolución 2527 la llamo así, miren, y ya les explico por qué, por supuesto. Se llama así. ¿Qué significa método del congelado? Recuerden que un nombre para ustedes, para que ustedes puedan interpretar mejor la resolución, pero no hay que así lo llame a alguien, es un invento mío. ¿Saben por qué? Porque la mayor, todos los bienes y lo que entra al activo de la persona humana, lo que entra al activo de la persona humana, queda a ese valor hasta que sale. ¿Cómo es eso? Claro, por ejemplo, si yo compré $1000 a 20 pesos en el 2018 y todavía los tengo en mi activo, hoy siguen apareciendo en el activo a 20 pesos los $1000. ¿Por qué? Porque se aplica lo que yo llamo método del congelado, o sea, se queda el valor de los bienes por el valor que entró. Si yo compré un auto hace 3 años en 1.000.000 y hoy vale 3 millones, sigue valiendo 1.000.000. O sea, eso es lo que yo llamo método congelado. La mayoría de las veces, ustedes, por ejemplo, se dicen, ¿cómo se evalúa tal bien? La mayoría de los bienes yo puedo zafar diciendo que se evalúan por el valor de adquisición más gasto necesario. No se actualizan valores, nada. Eso ustedes lo tienen en la página 24. Si ustedes van a la página 24, en la página 24 está evaluación de los bienes. Ahí dice cómo se evalúa un inmueble, cómo se evalúan los autos, los valores mobiliarios, cómo se evalúa la participación y así. A ver, ahora vamos a ver, espérenme un segundito. Ahí les subí yo a ustedes. Te lo cerramos. Ya abro el otro, espérenme un cachito. Así son las preguntas, miren. Estamos viendo preguntas entonces de lo que es la resolución 2527, recuerden. Entonces ahí tenemos una, miren. Esta es una de las preguntas, por supuesto, que está en el apunte, en ese que yo le pasé, finales de impuesto 1. Ahí está esa pregunta, y esta sería, miren, que con la que se contesta con la resolución 2527. Fíjense en acá, dice. Ya copié mal. Vamos de vuelta. Vamos con la revancha. Ahí está, ahora sí. Por ejemplo, la pregunta de examen es, si una persona humana en su declaración jurada anual, 2020, 2021, 2022, no importa, ¿cómo debe evaluar los siguientes bienes? Dice, $1000 adquirido a 10 pesos por unidad. Inmueble adquirido en el año 1990 a 25.000 pesos. Acciones de una SA adquirida hace 10 años a 1.000 pesos. Participación en una SRL. O sea, recuerden entonces, cuando me dice una persona humana en su declaración jurada, me está hablando de la segunda parte de la declaración jurada, que sería patrimonio al cierre. Dice, ¿cómo tiene que evaluar sus bienes? Yo le acabo de comentar a ustedes que se aplica el método del congelado. Entonces,
¿Cómo contestaría esta pregunta? Las tres primeras se puede contestar así, miren. Las tres primeras, después la cuarta ya la vemos. La cuarta es una de las poquitas que puede cambiar. Lo único que es, les saqué el signo de pregunta nomás. Los $1000 adquiridos a 10 pesos por unidad. No cambian su valor. Ustedes pueden agregar ahí, según la resolución 2527, no cambia de valor los siguientes activos. Entonces, si yo compré $1000 a 10 pesos, quedan a 10 pesos. El inmueble adquirido en el año 1990 a 25, o sea, no ponemos acá el valor residual, como hacemos en la contabilidad, o como hace la persona jurídica. Acá en la persona humana ponemos el mismo valor. Y las acciones donde se adquirió hace 10 años, 1000 pesos, 1000 pesos. Lo único que puede cambiar es la participación en la SRL. ¿Por qué? Porque el patrimonio va cambiando. Y eso ustedes lo tienen ahí. Fíjense cuando dice, si tienen a mano el apunte, en la página 25, le dice participación en la SRL, se toma el último balance cerrado al 31 del 12 y se obtiene el BPP. Si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, se le sumará o restará los cambios a la cuenta particular del socio. Yo le voy a poner la respuesta del D y después se la voy a aplicar en el pizarrón porque esto nos sirve para todo. O sea, la participación en la SRL, sea una sociedad, sea lo que sea, siempre va a ser igual. Pero en este caso estamos hablando específicamente de la persona humana, ¿sí? Bien. Espérenme que abra acá. Ya estoy con que recién no terminé la otra. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto que vamos a ver ahora es para la SRL, específico para la SRL, porque lleva libro y bueno, dice, siempre pregunta de la SRL y de la explotación impersonal, siempre. Entonces ahora yo le voy a poner la SRL y ya vamos a ver después la explotación impersonal. Entonces el D, como le decía, ya lo voy a poner yo en el pizarrón. Dice, el D, se toma el último balance cerrado al 31 al 12. Recuerden que la persona humana liquida todo al 31 al 12. Entonces yo tomo el último balance cerrado al 31 al 12 y se obtiene el BPP. Vuelvo a repetir, este es uno de los pocos que cambia valor. Después, el 90% va todo por el mismo valor por el que entró al activo o al patrimonio, como pusimos arriba los otros tres casos. Dice, se toma el último balance cerrado al 31 al 12 y se obtiene el BPP. Si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, se le sumará o restará los cambios efectuados en la cuenta particular del socio. A ver, le muestro acá en el pizarrón. Entonces, esto sería así. Yo tengo, este es mi periodo, de enero a diciembre. O sea, si la S, primer caso, si la SRL termina acá, no hay problema, porque justo coincide con el 31 de diciembre. Recuerden que todo lo de la persona humana abarca de enero a diciembre. Entonces acá, BPP, del capital o del patrimonio, el BPP, eso es lo que declara. Declara. Ahora, el segundo, este sería el primer caso. Segundo caso sería que yo tengo así, ¿cierto? Pero resulta que la empresa, la SRL, cierra en septiembre. Entonces yo, si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, al BPP le sumo o le resto los movimientos que haya tenido el socio y de ahí me sale cuánto declaro. ¿Qué movimiento puede ser? Bueno, cobrar dividendo o realizó algún aporte en este periodo. O sea, si él hizo algo en la sociedad en este periodo que le alteró su participación, también se refleja. Por eso dice, participación en una SRL, el BPP al 31 del 12. Si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, al BPP a la fecha de cierre se le suma los movimientos particulares del socio entre esas dos fechas.
Ahí, no sé si se entiende eso, así sería una forma de contestar lo relacionado con la participación social. Después lo otro, todo fijo, todo es así, así por el valor que entró, por eso yo le puse de nombre, recuerden que es un nombre secreto, digamos, no puedo decir al profesor porque no tiene idea de qué le están diciendo, el método del congelado. O sea que yo sé que cuando me tomen esto, yo sé que la mayoría de las cosas entran por el valor por el que se incorporaron al patrimonio. ¿Sí? Bien, esa es una pregunta que está en ese preguntero que yo le pasé hoy de distintos exámenes. Vamos a buscar otra, así aprendemos el tema. Me equivoqué de... Ahí va. Voy a hacer el mismo. El mismo. A veces se repiten los finales. No, este viene, no. La misma pregunta aparece. Otra. En el personal. Espérenme un ratito. No, ya, bueno, ese es el ejemplo que tengo. Ahora, por ejemplo, ese es el único que tomaron. La misma pregunta se repitió como en 2 o 3 exámenes, exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, si yo, supongamos que yo tuviese que explicar, que no me digan, por ejemplo, los $1000, sino que me digan cómo se evalúa la moneda extranjera. Siempre va a ser por su valor de adquisición más gastos necesarios. Recuerden que la moneda extranjera tiene la particularidad que cuando yo le incorporo a mi activo, tomo el tipo comprador, o sea, el dólar tipo comprador. Y cuando no hablamos de pasivo, hablamos del dólar tipo vendedor. Siempre el más caro es para el pasivo, el más barato para el activo. Y bueno, y después el inmueble adquirido, ese sí vamos a leer un poquito. Si ustedes se fijan ahí en el apunte, le dice que cómo se evalúa el inmueble adquirido. Eso está, a ver si lo paso acá. Esto sería cómo se evalúa un inmueble en la declaración jurada de la persona humana. Recuerden que estamos viendo la segunda parte. Bien, entonces, esto es solamente lo que el red de impuestos. ¿No? Ahora sí. Esto que estoy sacando yo está en la página 25, ¿no? Por si alguien quiere ver. Entonces acá, con el tema de los inmuebles, miren, esto es lo que hay que tener en cuenta. Ya les muestro, ahí igual se lo llevo, está en la página 25, apenas comienza. Voy a hablar un poquito de los inmuebles porque por ahí va a ser, o sea, si me preguntan, supongamos, ¿cómo se evalúa el inmueble? No me dicen, no me dan el valor así como la pregunta recién, sino me dicen, che, ¿cómo evaluar? Entonces la pregunta sería, ahí le voy a poner la pregunta también.
¿eh? ¿Cómo se evalúa un inmueble del país? Entonces, y ahí es medio raro esto, porque dice adquirido hasta el 31 del 12 del 45, evaluación fiscal de esa fecha. Adquirido a partir del 1 del 1 del 46, valor de adquisición más gasto necesario. Por ejemplo, gasto de escritura. Los gastos de escritura siempre son activables, forman parte del valor del activo. O sea que yo me tengo que acordar acá, esto es solo si me llegaran a preguntar cómo se evalúan los inmuebles, entonces yo contesto así. Se evalúa con el adquirido del 31 del 12 del 45, valor fiscal. Adquirido a partir del otro día, o sea, del 1 del 2, del 1 del 1 al 46, valor de adquisición más gasto necesario. Si en un caso ustedes estarían, supongamos, bueno, mira, o sea, ahora lo sea escrito, y le pregunten a ustedes, ¿sí? ¿Cómo se evalúa tal bien en la declaración jurada de la persona humana? Y ustedes no tienen ni idea porque justo lo agarró en uno que no. Ustedes digan, valor de adquisición más gasto necesario. Si le preguntan si es que tiene que actualizar, no. La persona humana no realiza ningún tipo de actualización en su patrimonio. Los que actualizan el patrimonio según la variación del índice de precio del consumidor son las personas jurídicas. Pero a él le gusta preguntar acá cruzado, dice, ¿y las personas humanas no tienen que actualizar el valor de su patrimonio? No. Tienen que declarar por los valores que ingresaron al patrimonio. Acuérdense de esto que le dije yo, que es como el método del congelado. Bueno, junto con la participación en la SRL, que recién le expliqué que es lo que está en el pizarrón, también le piden cómo se evalúa, la otra preguntita, cómo se evalúa una explotación unipersonal. ¿Cómo se evalúa una explotación unipersonal? Recuerden que la explotación unipersonal es aquel negocio o aquel negocio, aquel local que realiza actividades comerciales y que tiene un solo dueño. Obtiene ganancia de tercera categoría, pero no tributa en cabeza de la explotación unipersonal, sino que el dueño la incorpora en su declaración jurada como ganancia de tercera categoría. Bien, por eso es que aparece evaluada dentro de lo que sería el activo de la persona humana. Y bueno, ahí lo tienen ustedes en el mismo apunte, cuando habla un poquito más abajo, ahí habla, yo le voy a aumentar un poquito a eso que está ahí, dice que se debe, ahí le dice a ustedes, que se debe determinar el capital afectado a la actividad, valuado según, de acuerdo a las normas de evaluación de impuestos de ganancia. Esto lo voy a poner con mayúscula porque se lo estoy aumentando yo, ¿sí? ¿Por qué le preguntan esta? Porque serían las únicas dos que no aplican ese método del congelado. O sea, las únicas dos cuentas del activo que puede ser que yo tenga que explicar algo porque no reflejan el valor con el que ingresaron son la participación en SRL y la parte de una explotación impersonal. Fíjese, se debe determinar cada año, ¿no? Se debe determinar el capital afectado a la actividad valuado de acuerdo a las normas del impuesto a la ganancia, por ejemplo. Y ahí le puse yo, se imputa la diferencia entre activo y pasivo, entonces todos los años cambian. Puede ser que yo este año tenga más activo, tenga más pasivo que el año pasado. Entonces, las dos cuentas dentro de la parte de patrimonio que presenta la persona humana en declaración jurada, que puede ser que no tenga que decir que el gasto, valor de adquisición más gasto necesario, son estas. La explotación unipersonal, por eso se las puse ahora, y la participación en la SRL, que era lo que había en la pregunta. Bien. Entonces ahí nosotros tenemos ya explicado, tienen que leer, ustedes tienen para leer ahí, preguntarme lo que quieran. Tenemos explicado lo que es la determinación de la ganancia neta imponible y también tenemos explicado lo que es la evaluación de los activos y del pasivo, o sea, la evaluación del patrimonio neto, que sería la segunda parte de la declaración jurada de la persona humana. Bien. ¿Y cuál es la tercera parte? Bueno, la tercera parte es lo que se llama
se llama justificación patrimonial. La justificación patrimonial, vamos a volver a ubicarlo acá en IT. Entonces, nosotros teníamos la determinación de la ganancia neta imponible, o el impuesto a la ganancia, a este le saco el impuesto. Esta era la primera parte de la declaración jurada. Presentar el patrimonio al inicio, que ya lo tengo yo de dato, y el patrimonio a cierre. Este ya no lo tengo que calcular porque ya está calculado porque es el del año pasado. O sea, el patrimonio al cierre del año pasado se convierte en patrimonio al inicio de este año. Y bueno, y por último, tenemos la justificación. Este es el segundo paso. Y el tercer paso es la justificación patrimonial. Bueno, y yo les había comentado a ustedes que, supongamos, si yo acá tenía 10.000 y acá tengo 30.000, la FI me va a decir, che, ¿cómo has hecho vos para pasar de 10 a 30? Entonces yo les muestro mi ganancia neta imponible. Pero resulta que mi ganancia neta imponible es, supongamos, 12. Entonces va a decir, ¿cómo? Vos ganó 12, pero tu patrimonio creció 20. Los otros 8, entonces me dan una tercera parte de declaración jurada para que yo justifique ese incremento patrimonial. Esa tercera parte se llama justificación patrimonial. O sea, justificame, pues no es que porque si yo tengo de ganancia sujeto a impuesto 12.000 y tengo un incremento de 20.000 evadido, no. Yo digo que vos evadiste, vos justificame, dice la ley, ¿cómo hiciste para pasar? Para ganar 12 y tener 20. Entonces ahí viene que yo digo, no, pero hay ganancia no grabada, tengo una herencia, y así voy justificando. Ahora, si no logro justificar, ahí es donde se arma el problema. Bien, entonces, nosotros ahora vemos, un cachito, no ven qué página está. Bien. Bien. Ahora vamos a leer juntos. No, en la página 26. Yo necesito que ustedes vayan a la página 26 del apunte. Ahí se la puse. Para que podamos leer lo que viene ahora. Después justamente de este tema, viene justificación patrimonial. ¿Ven? Bueno, ahí a ver, acá no, en el apunte dice, en el apunte no hay una definición de justificación patrimonial. Hay preguntas ya de eso. Pero por ahí si oral a ustedes le pueden decir, ¿y qué es la justificación patrimonial? Entonces, yo le voy a escribir a ustedes cómo podrían definir la justificación patrimonial y hacer referencia a las dos columnas que la componen, porque la justificación patrimonial tiene así. Tiene columna 1 y columna 2. Así se representa la justificación patrimonial. En la columna 2 va una cosa y en la columna 1 va otra. Nosotros vamos a ir leyendo y yo le voy a ir mostrando cómo. Pero básicamente, así sería. Entonces,
Entonces yo diría, por ejemplo, si me dicen, bueno, ¿y qué es la justificación? Supongamos que están riendo oral, chicos, y le dicen, ¿qué es la justificación patrimonial? Entonces, ya termino. O sea, yo así ya está, y bueno, ya está, dice, entonces esto sería un concepto de justificación patrimonial. Ahora, si el profesor le hace preguntas específicas, ya la contestamos de otra manera, pero esto sería ¿qué es? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la justificación patrimonial? Entonces decimos, la justificación, eso ustedes corten y peguen, ¿no? Guárdelo en su Word, guárdelo en una hoja de... Pero estos conceptos hay que guardarlo, pues quedan en el chat nomás, después se olvidan, imagínense, son un montón de clases. Bien, la justificación patrimonial es la tercera parte de la declaración jurada. Está compuesta por dos columnas, acá tenemos la columna 1 y la columna 2. Dice que la columna 1, ve, está mal, ay Dios, no, pusimos al revés, menos mal, estamos, ahora sí, ahora sí. Entonces, la justificación patrimonial, la tercera parte de la declaración jurada de la persona humana, está compuesta por dos columnas. La columna 2, donde se imputan, ya lo voy a poner acá, conceptos que justifican incremento patrimonial. Y en la columna 1 se imputan conceptos que no justifican incremento patrimonial. Esa sería medio de robótica la respuesta. Ahora les voy a contar qué significa conceptos que justifican y qué significa conceptos que no justifican. Pero con esa respuesta andamos al pelo, ¿sí? Entonces la tercera parte de la declaración jurada está compuesta por dos columnas. En la columna 2, ahora vamos aquí. En la columna 2 van conceptos que justifican incremento patrimonial. Y en la columna 1 van los conceptos que no justifican incremento patrimonial. Así sería. Bien. Entonces tenemos la columna 1 y la columna 2. Ahora, ¿qué serán conceptos que justifican? La palabra lo dice, miren, conceptos que justifican incremento patrimonial. Quiere decir que son conceptos que están justificando el incremento que tuve yo en mi patrimonio. Esos 8.000, ¿se acuerdan que yo tenía 20.000 de suba de patrimonio? 12.000 de ganancia grabada. Y los otros 8, entonces los conceptos que justifican van a ir en la columna 2. Por ejemplo, una herencia que yo recibí, ya que ponemos herencia. Por ejemplo, una ganancia no grabada, supongamos yo recibí dividendos de una sociedad, recibí dividendos de una sociedad, eso van acá, en la columna 2. O sea, todas las ganancias que incrementaron mi patrimonio, pero que no están alcanzadas por el impuesto. Eso va en la columna 2. Vamos ahí.
Entonces, ¿qué va en la columna 2? Ponemos ahí. Bien, en la columna 2, entonces, a ver, chicos, yo necesito que se ubiquen con esto. Dice, eh, columna 2, todas las ganancias exentas, no grabadas, o sea, todo lo que me justifica la plata que tengo en el bolsillo va en la columna 2. ¿Y con qué lo puedo justificar? Fíjense, ahí le puse con mayúsculas cedulares, porque al profesor le gusta preguntar, no, yo no he visto que lo hayan enseñado nunca, miren que yo miro los videos, veo los power. Las ganancias cedulares, ¿se acuerdan que eran aquellas ganancias que tenían una alícuota propia? Yo les había comentado a ustedes que las ganancias cedulares eran tres: dividendos de SA pagados a una persona física, venta de inmueble adquirido después del 1 del 1 del 18 realizada por persona física o humana. Y el último, venta de acciones que no cotizan en bolsa. Esas son las tres ganancias cedulares. Esas ganancias cedulares se llamaban cedulares porque tributaban a una tasa diferente del grupo de ganancias que componen la ganancia primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Entonces, esas tributan aparte, no van en la declaración jurada, o sea que no forman parte de la ganancia neta imponible. Entonces, ¿dónde van esas ganancias que yo también obtuve, que ya me cobraron por aparte el 15% o el 7% de retención si es dividendo? ¿Dónde yo las he preso en mi declaración jurada? Como no van en la como ganancia neta imponible, ¿dónde más nos queda? En la justificación patrimonial. Entonces, ¿y por qué las amortizaciones van en la columna 2 como que justifican incremento? Porque la amortización, recuerden que se resta para pagar impuestos, para pagar menos impuestos, porque bueno, la teoría es que es un escudo impositivo, o sea, me hace bajar la base imponible sobre el que me paga impuestos. Pero, ¿qué otra característica tiene la amortización? Que son costos no erogables, o sea que ese dinero no salió de la empresa. Entonces, ese dinero está para gastar, o sea que eso también justifica incremento patrimonial. También puede comprar con esa plata, porque esa plata figura como una resta, pero es un costo no erogable. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cuando decimos que justifica incremento patrimonial la columna 2. Y después viene la columna 1, que es la otra parte, que dice que no justifica incremento patrimonial. Y acá viene
En la columna 1 van todos los gastos que no se permite su imputación para disminuir la ganancia grabada. Van acá. Todos los gastos que yo tuve, pero que dicen, no, esos gastos no me los puedes restar para pagar menos ganancia grabada. Y ahí le puse grandes deducciones no admitidas. O sea, los gastos personales, el impuesto a las ganancias del pagado del año pasado, el contribuyente, todas esas son deducciones no admitidas. Entonces, todas esas deducciones yo se las tengo que poner acá, en la columna 1. Y también las dos ganancias presuntas. Yo le había comentado a ustedes de las dos, les vuelvo a repetir. ¿Se acuerdan que valor locativo era el posible valor que tendría el inmueble que el contribuyente cedió en forma gratuita o que lo usa como veraneo o recreo? Y AFI dice, bueno, si vos, la ley dice, bueno, AFI la aplica. La ley dice, si vos si vos tenés dos inmuebles, vos podés vivir en uno, entonces el otro tenés que alquilar. Si no lo querés alquilar, hacemos una presunción, hacemos una presunción de, hacemos una presunción del alquiler, pero en realidad no, me quedé pensando porque hay una chica que entró al otro impuesto y yo creo que está clarito ahí en el chat cómo había que hacer. Bueno, hacemos dice una presunción de que vos, que lo has alquilado vos mismo y ahí surgió valor locativo, pero esa ganancia no existe. Yo no tengo esa plata en el bolsillo. Como no tengo esa plata en el bolsillo, no me justifica incremento. Entonces lo tengo que poner acá. Como que no justifica incremento patrimonial. O sea, no puedo yo decir que me compré, a ver, cambié el auto con la plata del valor locativo, porque el valor locativo no existe, yo no se lo pagué a nadie, es una suposición que hace AFIP para que yo pague impuestos. Lo mismo el interés presunto. El interés presunto es un interés, ¿se acuerdan que, a ver, el interés presunto era cuando el contribuyente vendía a plazo y no cobraba interés? Entonces había una situación en que genera, admite prueba en contrario, que era, por ejemplo, el préstamo entre particulares, y hay otra que no admite prueba en contrario, que era la venta de inmueble a plazo. Entonces esas dos ganancias, como son presuntas quiere decir que la ley la inventó, digamos, para que yo termine pagando impuestos por hacer cosas que a ellos no les cierra, pero en realidad esas dos ganancias yo no las cobré nunca, figuran como interés presunto como ganancia de segunda categoría. Valor locativo, por ejemplo, la casa de recreo como ganancia de primera categoría, pero esas dos no las cobré nunca. Entonces, van a ir en la columna 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta ahí. ¿Qué parece? ¿Alguien me quiere contar algo? ¿Sí se entiende? Columna 1, columna 2, la justificación patrimonial es la tercera parte de la declaración jurada, donde nosotros tenemos, por un lado, conceptos que justifican incremento patrimonial, columna 2, conceptos que no justifican incremento patrimonial. Y sirve para la columna 2 para respaldar nuestro patrimonio. ¿Mm? Bien. ¿Qué parece? ¿Cómo vamos hasta ahí? No quiero preguntar nada. A ver, yo ahí voy un ratito, ya vuelvo, 2 minutitos. Ustedes lean eso que les puse ahí, quieren, qué era la justificación patrimonial, pero leanlo, sean chulos. ¿Qué era la justificación patrimonial? ¿Qué era la columna 1 y qué significaba la columna 2 como para que nosotros podamos seguir? Un ratito, 2 minutos, nos tomemos, leemos el chat y ahí vamos a contestar varias preguntas que hay, sobre todo en los últimos exámenes, relacionadas con la justificación patrimonial, que es la tercera parte de la declaración jurada. Últimamente le digo, no sé, en este año sobre todo, crecieron mucho las preguntas de este tema de justificación patrimonial. Así que por eso es que me estoy deteniendo para que ustedes identifiquen qué va en uno, qué va en otro y cómo se hace, y ya seguimos. 2 minutos.
ver. Bueno, ¿qué parece? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso de columna 1, columna 2? No sé, a veces no los veo, a veces me hagan entrar ahí a ver si, pero no se puede. A ver si lo entienden, no lo entienden. Si me quieren preguntar algo, me preguntan. A ver, si se entiende. Bueno, si cualquier cosa ustedes pregunten, a mí no me molesta para nada. Bien, ahora va. Lo que necesiten, chicos, ustedes. Ahí le pongo. Bueno. Esta era durísima la que voy a poner, pero hay que explicarla. Bien. Ahí va. Bueno. A ver. Miremos esta. Ustedes si tienen a mano ahí si quieren yo les digo, por supuesto, de que esta la acabo de sacar. Ahí esta la acabo de sacar de la página 29 de la que le pasé hoy, ¿vieron? ¿Vieron que hoy yo le pasé hoy un Word que dice finales de impuestos, ¿sí? Bueno, este está en la página 29, o sea que este es uno de los últimos que tengo de que tomar. Dice, leamos el que nos dice este. Usted la corté, esperen que vea bien. Decía, indique si los siguientes hechos justifican o no. Hagamos bien, copiemos bien. Si vamos a hacer algo, siempre hay que hacerlo bien. Este es que que lo estamos por hacer, es del último final. Este que estamos por hacer ahora, ¿no? Así. A ver. Este es del último final. Ustedes, en la hoja que yo les pasé hoy, el último final que tiene este conjunto de finales es el final que tomaron el 30 de octubre, de hace poquito, el último. Y ahí tenía esta pregunta que no, hay varias preguntas resueltas, pero algunas no. Esta que yo le voy a poner ahora no está resuelta ahí. Vuelvo a decirle que está en la página 29. Ahí vamos. Escucha. Página 29, acá. Pegamos. Pegar. Bueno. Ahí tenemos, miren. Dice, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incrementos patrimoniales en la justificación patrimonial de la persona física, realizando los comentarios pertinentes. O sea que yo tengo que ver de todos esos conceptos si lo ubico en la columna 1 o en la columna 2, realizando los comentarios pertinentes. Dice, cuando dice realizando los comentarios pertinentes, tengo que decir algo, pero no es poco, digamos. No es que tengo que poner un montón de cosas. ¿Está bien? Bien. Dice, ganancia incluida en la declaración jurada por la cesión a título gratuito de un inmueble. O sea, yo le había comentado a ustedes que si yo recibo una herencia y aumenta mi patrimonio, pero no es una ganancia grabada porque alguien me está regalando algo, yo lo voy a poner en la columna. Este profesor, sobre todo el Falco, me hace enojar mucho, a mí me parece un mal tipo, porque hace preguntas muy difíciles. No sé por qué, no sé, pero por ejemplo por ejemplo, ustedes pueden buscar por ahí en los libros, incluso si se pondrían a leer, o que habla mucho de la herencia, pero hace más que nada referencia a la herencia que yo recibo. Entonces, incremento patrimonial sería, yo la pondría la herencia acá. ¿Por qué? Porque
puedo justificar mi aumento de patrimonio porque es una ganancia no gravada. Ahora, hagamos al revés. Ganancia incluida por la cesión a título gratuito del inmueble. O sea, yo regalé, no, ganancia, perdón. Eso es lo mismo que herencia. En vez de poner herencia o donación recibida, pone ganancia incluida por la cesión a título gratuito del inmueble. O sea, yo gané por un título que me regalaron un inmueble. Entonces, ¿dónde va a ir eso? En la columna 2. Entonces, bueno, dice KL, pues yo pongo con las letras que están ahí para que ustedes la entiendan. Entonces ahí le pongo K. Entonces ahí diríamos que justifica. Y el único comentario que se hace en ese caso, justifica incremento patrimonial, que es una ganancia, porque ahí dice el ganancia incluida por la cesión a título gratuito de inmueble. Entonces es una ganancia no gravada, porque es algo que yo recibo en forma gratuita. Ahí sería así. Justifica incremento patrimonial, es una ganancia no gravada. Es como cuando yo recibo una herencia o recibo una donación. Pero él lo pone con palabras más complicadas. Bien, vamos al otro. Lo veo acá. Así estoy pusiendo día 20. Acá tenía. Bueno. Lo veamos de acá. Lo veo del apunte, ¿sí? Dice, el número 2 dice, ajuste por inflación impositivo de la explotación impersonal en la cual es titular. Bueno, yo les comento. Ajuste por inflación impositivo en la explotación impersonal en la cual es titular. Nosotros mañana vamos a desarrollar todo ajuste de inflación. Ahí lo voy a explicar, pero para que completemos la pregunta, en el caso de la persona humana, había el único caso en que una persona humana puede aplicar ajuste por inflación en su declaración jurada es cuando se relaciona con su explotación unipersonal. Porque la explotación unipersonal, recuerden que era, por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos un drugstore, 24 horas, es una explotación unipersonal. La explotación unipersonal, como genera ganancia de tercera categoría, puede aplicar ajuste por inflación. Pero la persona humana que no tiene ninguna explotación no puede aplicar nada de su declaración jurada a ajuste por inflación, salvo que sea propietario de una explotación unipersonal. El ajuste por inflación, yo les cuento ahora, puede ser positivo o puede ser negativo. Si el ajuste por inflación es positivo, significa que yo obtuve una ganancia gracias al ajuste por inflación. Y si el ajuste por inflación es negativo, significa que yo tuve una pérdida. Entonces, si es una ganancia, yo al ajuste por inflación lo pondré en la columna 2 porque justifica incremento patrimonial. Gané dinero gracias a la inflación que tuvo la Argentina. Y si es una pérdida, sería un concepto que no justifica incremento patrimonial porque no lo tengo, lo perdí, entonces va en la columna 1 porque el ajuste por inflación no lo puede restar la persona humana. No sé si se entiende. Vuelvo a repetir, la persona humana, la única manera que tenga que imputar un ajuste por inflación en su declaración jurada, en este caso en la justificación patrimonial, es que tenga una explotación impersonal. Ahora, ahora no sé si alguno capaz se quedó pensando, ¿cómo va a obtener ganancias gracias a la inflación? Generalmente se obtienen pérdidas gracias a la inflación. Bueno, esto es un adelanto para lo de mañana. Resulta que si la persona jurídica, en este caso una explotación impersonal, sea una sociedad, tiene mayores pasivos afectados a la inflación que activos, en ese caso va a tener una ganancia. O sea, supongamos que yo me deben 20.000 pesos, los créditos por venta los pasé, porque el dinero inmovilizado se ven perjudicados por la inflación. Pero yo debo 100.000 pesos. Las deudas también se ven beneficiadas por la inflación, para el que las debe. Entonces, esta es una época en que conviene deber y no que le deban, digamos, por la inflación que hay en la Argentina. Entonces, quiere decir que si yo mis deudas, que eran de 80.000 pesos, han sufrido por la inflación, una baja, y mis créditos, que también han sufrido por la inflación, una baja, pero mis créditos eran 20,
y yo debía 80, quiere decir que terminé ganando por inflación. Eso sería cuando decimos que el ajuste por inflación puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso, nos dice este sería el L, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo ponemos. Este es el último que tomó, la verdad está complicadito. Ahí, chicos, dice, si el ajuste es positivo, justifica. Se imputa en columna 2, representa una ganancia. Si el ajuste es negativo, es una pérdida y se imputa. Miren, hay que editar para escribir rápido. Se imputa, es una pérdida, se imputa en columna 1 porque no justifica. ¿Se entiende? Entonces tenemos una ganancia que se cobra a título gratuito y ahora tenemos el tema del ajuste por inflación. Bien. Vamos al número 3. El número 3 dice, resultado por la venta de un inmueble por la cual debe tributar el impuesto cedular. O sea, sí, significa que, por ejemplo, ahí quiere decir que yo pagué impuesto cedular y yo que le puse arriba que en la columna 2 van esas ganancias. ¿Sí? Entonces ponemos, este es el M. ¿Sí? M. Entonces el M nos dice que yo le puse, cuando vimos esa pequeña teoría de que iba en la columna 1 y que iba en la columna 2, yo le dije que en la columna 2 va la ganancia cedular. Entonces el resultado de la venta de inmueble va en la columna 2. ¿Por qué? Porque pagó impuesto cedular, entonces no forma parte de la ganancia sujeta a impuesto global. Entonces ponemos justifica, porque ahí le preguntaba si justifica o no justifica. Recuerden que cuando pongan en la columna 2, ustedes tienen que poner justifica. Cuando pongan en la columna 1, quiere decir que no justifica. Justifica. Con eso es suficiente. Justifica. Es una ganancia alcanzada por el impuesto cedular. Recuerden que el impuesto podía ser cedular o global. Global era el impuesto que abarcaba todas las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Ese impuesto va del 5 al 35%, más un monto fijo. Y era que teníamos primero, hacíamos la de primera, como hicimos el cuadrito ese, primera, de segunda, de tercera, de cuarta, después todas esas se juntaban y restaba la deducción. Pero como ven ustedes, la cedular, nada que ver. La cedular va por aparte. Pero yo en mi declaración jurada tengo que mostrar si justifica de dónde saqué la plata. Entonces esa la pongo como justifica, es una ganancia alcanzada por el impuesto cedular. Ese sería el M. Vamos al N.
impuesto a la ganancia correspondiente al periodo, ese se lo expliqué recién. El impuesto a la ganancia correspondiente al periodo, que yo lo pago, no lo puedo deducir porque esa es justamente la obligación fiscal que surgió de ese periodo. Es como que ustedes, a ver, para que lo entiendan mejor, ustedes sacan fiado de un almacén y pagan a fin de mes, los días 10, por ejemplo, pagan, supongamos ahora el 10 el 10 de diciembre van a pagar la deuda que sale del almacén de noviembre, el 10 de diciembre cuando cobran el sueldo. Entonces yo pago y cancelo noviembre, pero después cuando llega la deuda de lo que saqué de diciembre del almacén, no puedo restar el pago de noviembre, porque ese era el pago del mes pasado. Aunque yo lo haya pagado en diciembre, pero correspondía al mes pasado. Bueno, esto igual. El impuesto del 2022 yo lo pago en 2023, pero no lo puedo restar después del periodo 2023. Entonces es un concepto que no justifica incremento patrimonial. ¿Me entienden? Ese es el N, ¿no? Hay que aceptar bien. N impuesto a la ganancia correspondiente al periodo. Esa es la pregunta siempre. Entonces ahí ponemos que no justifica y directamente se pone es una deducción no admitida. Listo. Con eso, pues las deducciones no admitidas, la palabra lo dice, o sea, la ley no permite que eso sea deducido. Entonces ponemos no justifica, es una deducción no admitida. Sí, bueno que después ustedes lo lean, pero muy poco se estudian. Resultado de tenencia por acciones que cotizan en bolsa. O, por ejemplo, eso ya hablamos nosotros, pero igual hablamos. De vuelta. Habíamos dicho que el resultado por tenencia, que tiene resultado por tenencia de acciones, no justifica el incremento patrimonial, porque hemos dicho que era el resultado por tenencia. Yo le expliqué eso, no sé si la clase pasada o la anterior, pero que quiere decir que es ganancia que la empresa tiene por tenencia de activos. O sea, yo tenía una acción de Telecom, valía 100 pesos, y ahora cotiza en el mercado 200. Entonces tengo, pues yo no la vendí, pero yo sé que ahora lo que tengo en la mano, esa acción vale más. Entonces yo habíamos leído sobre el resultado por tenencia y yo le había dicho que en el caso específico de la acción no estaba grabado. Entonces, si no está grabado el resultado por acción pero por ejemplo, es muy tramposo porque dice resultado de tenencia por acciones que cotizan en bolsa. Bien, eso no está grabado, pero tampoco, bueno, para mí no justifica, pero si es un resultado de ganancia no grabado, debería ir en justifica. Yo la verdad que no sé, para mí es un invento, porque yo no pondría nada en mi declaración jurada, ni que justifica ni que no justifica. Pero como es una ganancia no grabada, la vamos a poner como creo que él quiere que la ponga. Él es el que pone la nota. Yo no pongo la nota. Y yo lo preparo para que si Dios quiera puedan primero presentar, así que es medio dudoso. Bueno, se presentan porque no alcanzan a estudiar nada. Justifica incremento patrimonial. Es ganancia. Justifica incremento patrimonial es ganancia no grabada. O sea, el resultado por tenencia de acciones no está grabado. Que es cuando mis acciones por ahí valen más. ¿Sí? Qué larga, esta era una pregunta, ¿no? Interés presunto por la venta de un inmueble que realiza a plazo y en la que no cobra interés de financiación. Ahí viene, ya habíamos dicho que los intereses presuntos en la venta a plazo sin interés es una ganancia presunta que la FIP no admite prueba en contrario y me cobra. Pero yo les puse recién, si ustedes leen en columna 1, dice que van todos los gastos que no justifica y las dos ganancias presuntas. Una de esas ganancias presuntas es los intereses presuntos. Entonces el P, ustedes ponen
no justifica, ¿sí? Es una ganancia presunta. Yo entre paréntesis lo voy a poner a ustedes para que cuando lean solo se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Qué quiere decir que no justifica? Que esa plata yo no la tengo en el bolsillo para gastar porque no la cobré, en realidad es una ganancia ficticia que AFIP inventó para que yo pague, que la normativa inventó para que uno pague impuestos cuando financia en cuotas. Eso se lo pongo en mayúsculas, pero para que ustedes lo entiendan, no hace falta poner eso. Esto sí lo expliqué yo. Pero bueno. No justifica, es una ganancia presunta, es una ganancia presunta que la normativa establece cuando cuando se exacta, ya lo corregimos. Cuando la persona humana vende a plazo y no cobra interés, ¿sí? Eso sería, pero yo tengo que poner la primera parte nada más. No justifica, es una ganancia presunta, esa sería la explicación. Lo otro para que ustedes entiendan por qué es una ganancia presunta, porque esto no se puede aprender de memoria. ¿Está bien? A ver, veamos el otro. Después de la P dice Q, diferencia de cambio por la tenencia de dólares en el año. Bien, ¿qué es la diferencia de cambio? Bueno, yo tenía dólares a un valor y bueno, cuando llega al cierre del ejercicio tengo dólares a otro valor. En el patrimonio van los dólares siempre por el mismo valor, pero yo sí tengo esos dólares. La diferencia de cambio, que ya lo vamos a ampliar nosotros cuando llamamos personas jurídicas, en realidad no está grabada para la persona humana, para la persona física sí está grabada. Entonces acá tenemos que decir de que, pero puede ser que yo pierda, no quiere decir que siempre voy a ganar. Nosotros nos viene a la cabeza diferencia de cambio de dólares que tenemos en el bolsillo. Bueno, ahí la diferencia de cambio sería positiva si yo voy y vendo dólares. Pero si yo tengo una deuda en dólares y tengo que comprar dólares, y el dólar subió desde la fecha que yo contraje la deuda hasta la fecha en que la estoy cancelando, ahí estamos al revés, ahí estamos en una pérdida. Entonces, ¿ahí qué se pone? Si, fíjese en el fondo. Era larga la respuesta. O sea, si la diferencia de cambio es positiva, es una ganancia grabada, justifica. Si la diferencia de cambio es negativa, es una pérdida que no justifica. Ese va a sacar. Y bueno, nos queda una todavía, que es la última, que dice acá,
Interés de plazo fijo con cláusula de ajuste generado durante el año. Bien, a ver. Yo les comento, los intereses de plazo fijo en moneda nacional están exentos. Este sería el caso. Porque si ahí nos dice si es moneda nacional o moneda extranjera, pero como no dice que sea moneda extranjera, cuando es moneda extranjera me tienen que decir. En ese caso, si es moneda extranjera, sí está grabado. Pero el global, el impuesto va en segunda categoría. Pero acá, como me dice, estamos en la justificación, me dice interés de plazo fijo, entonces, con cláusula de ajuste significa que los intereses se ajustan por inflación. O sea, VP. ¿Qué significa que se ajustan por inflación los intereses? De paso, se lo explico, por ahí alguno lo sabe, por ahí no. Quiere decir que, supongamos que yo este mes tenía que cobrar interés 10%, digo 10.000 pesos, y hay una inflación del 4%, a ese interés van a aplicar el 4%, que bueno, no es mucho, sería 400 pesos, y me van a pagar 10.400. Ese es con cláusula de ajuste. Me pagan la inflación que se haya acumulado desde que yo hice el plazo fijo hasta que llegó el momento de cobrar. Bueno, en ese caso, también al estar exento, ¿qué quiere decir exento? Que no es grabado. Y habíamos dicho que en la primera parte de la declaración jurada van las ganancias grabadas. Y acá, en la tercera parte, que es la justificación patrimonial, y sobre todo en la columna 2, van las ganancias exentas. Entonces acá nosotros tenemos que decir que justifica es una ganancia exenta. ¿Qué pasa si yo rindo oral? No le digo si rindo escrito. ¿Cómo hago? Si es oral, no le van a preguntar tantos. Van a preguntar 2, 3 nomás de eso. No le van a preguntar todo eso. Pero si es escrita, yo le tengo que, justo salió ahora con este examen, por ejemplo, si nosotros, ustedes vayan al final de impuesto, al último que está en la página 29, 30, que tiene varias respuestas, empieza en la página 28, que dice, ese es el examen del 6 del 10 del 2022. Bien, si ustedes están ahí, van a poder apreciar que le dice pregunta 1, pregunta 2, 3, que es la que acabamos de hacer, la 4 tiene respuesta, la 5, 6 tiene respuesta, 8. Bien, podemos apreciar de que este examen tiene 8 preguntas de ganancia y tiene 2 de bienes personales. Son 10 preguntas. Entonces, como le dan 1 hora y media nomás para contestar. Si hacemos 1 hora y media, son 90 minutos. Dividido 10 preguntas, nos dan 9 minutos para cada pregunta. Y por ahí sí, si uno sabe bien, y si no, bueno. Ustedes lo que tienen que hacer es priorizar las respuestas de las más cortas, porque todas valen igual. Esta es larga, pero entonces capaz que acá pierde un montón de tiempo, porque esta no se contesta en 9 minutos, necesita más tiempo. Pero por ahí, entonces yo voy contestando de acuerdo a lo que, primero las que sé, para no estar pensando tanto. Después las que sé más o menos y al último las que tengo que inventar. Tienen que tratar de contestar todas como puedan, contar las que están mal no le juegan en contra, no hay que le resten puntos por contestar mal, pero siempre haciendo hincapié primero en la que sé, después en la que sé más o menos y después en la que no sé. Y este final tiene muchas preguntas largas, entonces voy viendo, voy priorizando de cuál sé y cuál no. Ahí ustedes, yo le pasé respuestas, que hay temas incluso que ya hemos visto, ¿no? En este examen. Entonces estaría bueno que ustedes lo vean si quieren. Yo nunca me hago ya mucha expectativa. Es muy poco lo que se lee. Así pueden, si quieren lo leen, y ustedes me preguntan, está con la respuesta. Hay algunas que me falta contestar, ya van saliendo los temas y las voy a contestar. Bien. Vamos acá. Quiero te marqué,
Hay otra del mismo tipo en la página 24. Ahora se la pongo ahí para que la veamos. Vamos a aprender este tema, porque como le digo, 24. A ver, déjenme ver un ratito una cosa, ya les comento. Bueno, este que tengo acá es del 17 del 11 del 2021, o sea, de diciembre del año pasado. Yo más que nada me mezclo para que vean que los temas siguen vigentes, no es que ya no toman lo del 2021, lo del 2020, es lo mismo, mira, este otro, también tenemos varios casos, dice, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incremento patrimonial en la justificación patrimonial de la persona física, realizando los comentarios que estime pertinentes. Ganancia incluida en la declaración jurada por la cesión a título gratuito de un inmueble, es la misma, ¿sí? Ganancia incluida en la declaración jurada por la cesión a título gratuito del inmueble. Fíjense ustedes en la respuesta a la anterior que pusimos ahí, decía de que justifica incremento patrimonial se imputa en columna 2 porque es una ganancia no grabada. ¿Está bien? Ese lo cargan ustedes nomás. Vamos al F. Gastos médicos incurridos en el ejercicio en exceso de lo admitido como deducible de la ley de ganancia. Yo ahí se los recuerdo. Yo le había comentado a ustedes que había tres deducciones que se llamaban, que eran las deducciones generales con límite. Y yo le había dicho que estas deducciones eran la cobertura médica, que eran las donaciones, y que eran los honorarios médicos. Los honorarios médicos es lo mismo que gastos médicos. Ahí dice gastos médicos en el enunciado del profesor, es lo mismo que esto. Y esto, las limitaciones que tenían eran de la ganancia neta del 5%. O sea, yo venía sacando todos los cálculos, llegaba a la ganancia neta y el valor, estos dos no podían superar el 5%. Y este en particular yo le sacaba el 40% de lo gastado y a eso lo comparaba con el 5%. Yo le hice un ejercicio todo el otro día. Bueno, el profesor nos puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo se imputa el excedente de cobertura médica, donación y honorario médico? ¿Qué son estas? Son deducciones. Si me establecen un límite y el resto yo no lo puedo deducir, significa que ese resto se llama deducciones no admitidas. Entonces, sin querer con el enunciado ya me está dando, aunque da cuenta de eso. Dice, el F, ¿no? Que sería el segundo, dice, gasto médico incurrido en el ejercicio en exceso de lo admitido como deducible por la ley de ganancia. Si se excedió, quiere decir que es no admitido. Y lo no admitido, ¿dónde va? Va en la columna 1, igual que el impuesto ese que vimos hace un rato. Todo lo que sea no admitido como deducción va en la columna 1 de la justificación, como concepto que no justifica. Entonces, recuerden que el E ya lo saben que es el mismo del ejercicio que hicimos recién. Ahora el F, decimos que no justifica, simplemente se pone, no podrían poner exceso de cobertura médica, exceso de donación, no ponen exceso de honorario médico o gastos médicos, que son los que le pago al médico, ¿sí? Es una deducción. Esta no justifica, es una deducción no admitida. Bien. Ve, y otra vez, chicos, siempre le ponen lo mismo. Si ustedes estudian, llegan a estudiar, van a ver que se repiten muchas preguntas. Mira ahora vamos a la G, que dice ahí,
Impuesto a la ganancia correspondiente al periodo. Ya lo hicimos. Que habíamos dicho que el impuesto a la ganancia de un periodo que yo lo pago en el otro es una deducción no admitida. O sea que en el G la respuesta es idéntica al otro, al anterior. Es igual. No justifica, es una deducción no admitida. En un oral le puede decir, a ver, dame ejemplo de conceptos que no justifican. Yo digo, el impuesto a la ganancia pagado en el periodo anterior. El excedente de lo que se puede deducir como cobertura médica, como donación, como gasto médico o honorario médico, al revés, digamos. Después dice, así que el G. Después dice el H, dice, resultado por la venta de un automóvil de uso particular. Recuerden que el auto, si yo lo utilizo en forma particular, ya se lo dije, pero bueno, es mucha la información, por eso no me cuesta nada decirle vuelta. Los gastos particulares no están grabados. O sea, y tampoco están grabados las ganancias que yo tengo de venta de algo particular, porque recuerden que uno de los requisitos para que la ganancia esté grabado es la periodicidad, o sea, que yo me dedique a comprar y vender autos, es otra historia. Acá simplemente vendí el auto y ese auto no estaba afectado a ganancia grabada, era el de uso particular. Cuando es algo de uso particular, eso no está grabado. Entonces, el FGH. En el H decimos que, dice el Estado por la venta de automóvil de uso particular, ahí decimos que no, que es justifica incremento, justifica. ¿Por qué? Porque es una ganancia no grabada. Y recuerden, la ganancia no grabada siempre van en la columna 2. Después dice, ve, y ahí viene otra vez, interés presunto por la venta de un inmueble que realizó a plazo y la que no cobró intereses de financiación. ¿Ven? Entonces ahí ya sabemos de que no justifica porque es una ganancia presunta. O sea, por ejemplo, igual que el valor locativo, ganancia presunta. ¿Qué quiere decir presunta? Que la ley me la estableció, yo en realidad no la obtuve nunca, no justifica, es ganancia presunta. Y el último dice venta de un departamento. Dice, venta de un departamento adquirido el 2 de 2018 que destinaba a alquiler. ¿Se acuerdan que habíamos visto de ganancia cedular? Yo les he comentado a ustedes que teníamos el impuesto a las... Teníamos de que todos los inmuebles adquiridos después del 1 del 18 que se destinaban a una actividad comercial o a una actividad como inversión, o ve acá, yo tengo una actividad comercial porque lo alquilaba, la venta de ese inmueble está grabado. Si yo lo adquirí antes del 1 del 18, era no grabado. En este caso está grabado y es ganancia cedular. ¿Y qué dijimos recién? Que los resultados de inmuebles, venta de inmuebles, de acciones que no cotizan en bolsa, o sea, todo lo que sea cedular va ahí en columna 2, porque con un concepto que justifique incremento patrimonial. Entonces ahí decimos, dice, venta un departamento adquirido que destinaba a alquiler, decimos justifica. Ahí está. Justifica es ganancia cedular. Por ejemplo, los chicos que yo preparé, no me acuerdo si preparé, pero no preparé para el último llamado, pero por ejemplo, se repitió en el final el último final, se repitieron acá, ¿cuánto teníamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 se repitieron 3, o sea que sí se repiten las preguntas. Por ahí aparece algo diferente, por ahí se repite todo.
pero todos vuelven, miren que este es de noviembre del 2021, y el que yo le hice ver recién era de octubre de este año, de hace poquito, en el pasado. Bueno, María, pásamelo por tu WhatsApp y mañana lo cargamos. No sé si capaz que lo tengo, pero yo no encuentro todo, además no, pero no podemos hacer todo, tengo un montón yo, pero yo quiero hacerlo más nuevo, así que está bien ese, sí, pásamelo por favor. Pásamelo al WhatsApp y de ahí yo lo veo y lo subimos. Bien, para ver la tendencia, o sea, nosotros acá, por ejemplo, podemos ir conociendo marcando una tendencia de qué tema no dejo. Por ejemplo, este tema, chicos, de justificación patrimonial, lo tengo que tratar de entender y de manejarlo porque es un tema que se está preguntando, ¿sí? Bien, ahora, bien que vea. Vamos con esta, por ejemplo, yo, es mi idea de este año, yo, ahí, ahí lo tenemos. Yo tengo un montón, pero bueno, ahí está. Dice, veamos qué nos dice acá. Señale si los siguientes hechos justifican o no justifican incrementos patrimoniales en la justificación patrimonial de una persona humana, realizando los comentarios que estime pertinente e indicando en qué columna incidirían. Cuando yo digo justifica, acá pregunta la columna, el otro no. Cuando yo digo justifica, es columna 2. Cuando yo digo no justifica, es columna 1. ¿Sí? Vamos, el primero dice, resultado, ve ahí está. Resultado, mire, esto lo vamos a hacer oral porque se repite lo que ya venimos viendo. Resultado positivo por la venta de un inmueble por el cual tributa impuesto cedular. Justifica, se imputa en columna 2, es ganancia cedular. Justifica, se imputa en columna 2, es ganancia cedular. Ese sería el A. El B, ajuste por, ve acá nos aclara, en el otro no. Dice ajuste por inflación positivo que le generó una explotación unipersonal que posee. Hace un rato decía ajuste por inflación de la explotación unipersonal. No decía si era positivo o negativo. Acá como es positivo, va a ir en columna 2. Entonces decimos, justifica, columna 2, es una ganancia no grabada, porque no está grabado el ajuste por inflación para la persona humana. Honorarios, ¿sí? Vamos bien ahí. Entonces el 1 dijimos que va en columna 2, justifica. El 2 va en columna 2 porque justifica. Bien. Ahora el C dice, honorarios al director que cobró de una SA percibió 120.000, de los cuales solo 100.000 fueron deducibles por la sociedad. Bueno, eso vimos la última clase, creo, que dijimos, o en la confitería el viernes. Tratamiento de los honorarios al director. Habíamos dicho que se daba de que si, bueno, en este caso se sobreentiende que el impuesto a la sociedad es mayor, porque puede ser que ese excedente, ¿se acuerdan que el excedente que se pagaba de acuerdo a lo previsto por la ley, eso se convertía en, para el socio, para la sociedad era no deducible, para el socio, no sé, o en este caso da a entender de que es no computable. Entonces ahí el sello se lo voy a escribir, también es, justifica. Antes así 4 está bien, pero meterle 7, 8 a la misma pregunta, no sé qué le pasa a este. Esa es una ganancia no computable para la persona humana. ¿Por qué? Porque el excedente, salvo que me hubiese aclarado ahí, pero una de las opciones era que sea no computable. Como acá estamos hablando de la justificación, se sobreentiende que ya es no computable. Y la diferencia de cambio por la tenencia de dólares
de... Bueno, ve ahí también puede hacer, pero lo hace para ser positivo. Diferencia de cambio por la tendencia de dólares. Bueno, ahí decimos de que podemos decir justifica recuerden que era la columna 2. También. Justifica, va a ir en la columna 2 si es positivo. No justifica, va a ir en la columna 2 si es negativo. Hay que acordarse que la diferencia de cambio, bueno, me pone más bonito, miren. Porque ahí puedo poner no grabada, puedo poner la diferencia de cambio, puedo poner así, miren, no está alcanzada por el impuesto. Ahí está. Ese sería el B. Bueno, y ahí tendríamos otro ejemplo más de lo que es la justificación patrimonial. Tenemos varios. Pero ustedes, había un par de chicos que ellos lo juntaban por tema, digamos, a todas las que iban respuestas, las juntaban por tema. Y bueno, y lo iban estudiando así. Otros estudian, bueno, así como están las preguntas. Recuerden que todas estas preguntas ustedes ponen el buscador de Word y ahí la encuentran todas en el que le acabo de pasar yo. Esto está en la página 21, la que acabamos de hacer. Bueno, después, esas son las que tengo ahora para ver de esto. Después hay otra pregunta, bueno, ya vamos a ir cerrando, pero hay otra pregunta que se refiere a cómo yo le imputo en la declaración jurada. Me dan una operación que realiza, que eso lo vemos después, pero les cuento cómo es. Me dan una operación que realiza una persona humana y esa operación, yo esa operación, yo la tengo que decir cómo la pondría en mi declaración jurada, en qué parte. ¿Se acuerdan que la declaración jurada tiene 3 partes? ¿Sí? Ganancia neta imponible, patrimonio al cierre y justificación patrimonial. Entonces eso, yo mañana bueno, la próxima creo que el miércoles, no, mañana, vamos a ver cómo la acomoda en la declaración jurada la persona humana. Pero igual, los últimos minutitos que nos quedan, vamos a ver un ratito, yo quisiera que ustedes vean en la parte final de impuestos, el último final, ese que está en la página 28, 29, que es de octubre, donde ustedes tienen por ejemplo, este final comienza en la página 28. Y dice, la primera habla de los dividendos, y ahí le piden, esto ya vimos este tema nosotros, de la primera pregunta, pero igual lo repasamos un ratito, dice, una SA del país distribuye dividendos en efectivo a su accionista. ¿Qué tratamiento tiene esos dividendos? O sea, la sociedad del país paga los dividendos. Dice, ¿qué tratamiento tiene ese dividendo en cabeza de un accionista, persona humana, y B, en cabeza de un accionista, persona jurídica? Mencione dos supuestos en lo que la ley entiende que hay dividendos presuntos. Entonces dice, para la persona humana está grabado para que haya iniciado a partir del 1 del 2018 en adelante. Bueno, el dividendo grabado al 7%, impuesto cedular, retención de pago único y definitivo.
para la persona jurídica es una ganancia no computable, o sea, la persona jurídica no le cobran impuestos por dividendos que cobra de otra sociedad, solo la persona humana. Y dividendo presunto, hay dos casos. Ahí decía que lo mencione nomás, ahí está, dice, gasto que la sociedad realiza a favor del socio sin relación con la persona misma. Ese dividendo ficto que yo a ustedes les di 6 casos. ¿Está bien? Y el otro dice, remuneraciones que la sociedad abona al socio, sin que se demuestre la efectiva prestación del servicio. O sea que ahí tenemos dos. ¿Se acuerdan que el otro era cuando el socio retiraba dinero a la sociedad? Y así había, eran 6 casos. Bueno, acá pedía 2 nada más de esos 6 casos. Yo la que no, de la que tengo duda, es la 2. Bien, bueno, así vamos a ir contestándola las preguntas. Ustedes si quieren, miren, ahí hay algunas que están con respuesta, hecha la chapa, la respuesta. Y vamos viendo de si están bien, están mal, para que eso permita agilizar. Y como ven, yo lo que quería que vean es que ese final, que es el último, tiene cosas que nosotros ya vimos, no es que yo tengo que ver la del último día para saber que me van a tomar. Me pueden tomar cualquier cosa. Nosotros desde el primer día de clase vemos específicamente lo que le pueden preguntar en un final. Esa es la idea de que veamos desde el primer día, ¿me entienden? Vamos a ver, ya terminamos con la segunda pregunta y ya terminamos. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Dice, que se indique que también tienen impuesto las siguientes ventas de inmuebles, en el caso que hubieran sido adquiridas antes del 1 del 1 del 18 o después del 1 del 1 del 18. Bueno, ahí está más o menos. Dejen ahí la primera parte de la pregunta, porque esta me lo pasó una chica para que yo vea si le contestó bien ella. Y bueno, esa yo lo leí y ahí más se lo subió a ustedes, pero las dos, ahí había que hacer una pequeña aclaración porque se confundió un poquito. Eso está bueno porque eso me permite explicarles de vuelta o que ustedes afiancen el tema del impuesto cedular en el caso de la venta de inmueble. Ahí el error es que separó el inmueble, era uno solo y lo separó en dos. Ahí se equivocó. Pero no era un error grande, no sé si, pero se equivocó y bueno, depende del profesor que le toca para saber si es que le hace valer o no le hace valer eso. Bueno, y ya nos acercamos a la persona jurídica, que es la que en el oral hay dos preguntas de persona jurídica que sí o sí hay que manejarla, pero yo primero quiero explicarle bien las cosas que puede haber de persona humana. Pues estamos viendo esto de la tercera parte y a su vez yo le voy sumando las cosas que ya vimos. Y nos falta ver cómo se hace cuando me dicen a mí que se impute en tal o cual, cómo se dice, cuando me dicen cómo se imputa la ganancia según la categoría. Digo, perdón, cómo se imputa en la declaración jurada de la persona humana tal operación. Entonces yo tengo que decir qué imputación haría en cada una de las 3 partes de la declaración jurada. Eso es lo que vamos a ver en la próxima. Bueno, así que hasta ahí vamos, seguimos avanzando. Traten de leer algo, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el miércoles. Entonces, ya me acuerdo, ya me voy acordando bien los horarios, si no me confundo. Y bueno, vamos a seguir en este grupo, en este Sky nuevo, digamos. Listo. Que estén bien, chicos, que tengan una buena noche. Y nos estamos encontrando el miércoles. Chao. Chao, hasta luego. Hasta Quedan luego. lindo. Bueno, gracias, María. Nos vemos. Quedan bien. Chao, nos vemos.